Y bien, continuamos en su canal de contenido cristiano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dando estas enseñanzas acerca de la identidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, el cual vive y reina para siempre. Es importante que el hombre de Dios se instruya en la palabra, siga ahondando, investigando acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a tener una lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13. Esta es una conversación que tuvo Nicodemo, un alto funcionario de aquel entonces. Fue de noche hacia nuestro Señor Jesucristo y allí le abordó con una serie o con un tema, y nuestro Señor Jesucristo tajantemente le dice: si no nacieres de nuevo, no tendrás parte en el reino de los cielos. Vayamos exactamente a la cita, versículo 13 del capítulo 3 de Juan. Dice de esta manera: en boca de nuestro Señor Jesucristo, literalmente palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor pueda bendecir su palabra, y así lo hará, porque su palabra es bendita y permanece para siempre. Bien, amados, esta lectura que hemos tenido acá dice: ¿quién es el que subió al cielo? Sino el mismo que descendió del cielo, y es el mismo que está en el cielo. En los términos humanos, o al pensamiento humano, o a la lógica del hombre, esto no se puede entender, no se puede comprender. Nuestro hermano Pablo hace un paralelismo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y sigue más adelante el 11, dice: y él mismo constituyó, ¿verdad?, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está hablando del Supremo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces, tomando antecedentes del video anterior, cuando citaba en Isaías capítulo 43, versos 10 y 11, se expresaba a nuestro Señor por boca del profeta y decía: vosotros sois mis testigos. Palabra de Jehová textualmente en boca de Isaías: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El mismo Isaías en capítulo 44, verso 6 del mismo Isaías, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es para recordar los antecedentes del video anterior, de la entrega anterior. Esta es la continuación, ¿verdad? Importante entonces, ¿cómo podemos conciliar estos versículos? Estos que acabamos de expresar en Isaías, y cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, en libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesús de Nazaret. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Podemos ver una antinomía allí. Podemos, con la mente natural del hombre, el hombre dice: allí hay una contradicción. O allí está hablando el Dios Padre y el Dios Hijo. Pero déjeme decirle, amado hermano, querido amigo,
los estudios profundos, si seguimos ahondando más en su palabra, dice que Dios es uno y uno es su nombre. Dice Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Haciendo el paralelo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue abordado por alguien allá en Marcos 12:29 y le preguntó y él respondió, le preguntaron y él respondió y dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, verso 30, dice, porque Dios es uno, y Él juzgará por la circuncisión a los de la fe y a los de la incircuncisión por la fe. O sea, circuncisos e incircuncisos, Dios es uno. Santiago 2:19 nos dice también, tú dices que Dios es uno, y bien haces. Entonces, importante de que nosotros profundicemos en este tema como hombres de Dios acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, Dios es espíritu y un espíritu es algo inmaterial, es algo que no se puede ver. El patriarca Job decía, he aquí que yo estoy y Él pasará enfrente de mí y yo no lo veré. Y sigue, y hay muchísimos textos más que nos dicen y nos indican acerca de este misterio. Pero definitivamente Pablo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, verso 16, indiscutible es el misterio de la piedad, porque Dios se manifestó en carne y se justificó en el Espíritu. Fue visto por sus ángeles, predicado en el mundo y creído por los hombres, por supuesto, y recibido arriba en gloria. Nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, he aquí yo soy el postrero, yo soy el primero, el que volverá, el Todopoderoso. Ya lo anunciaba el Jehová en los profetas con Isaías. Si usted se ubica en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, he aquí, el Señor mismo os dará señal, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo hombre de Dios debe conocer este tema. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es uno. No nos habla de tres personas. Nos dice que Dios es espíritu y Él se manifestó en carne. Definitivamente Dios se manifestó en carne y esa carne es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Eso lo registra Juan. Es importante que conozcamos este tema a profundidad y no solamente lo dicen algunos versículos, sino casi toda la Biblia o en su mayoría toda la palabra de Dios. Pero debemos ser muy disciplinados. Esto demanda tiempo, esto demanda mucha disciplina, también demanda santidad. Recuerde que la luz la da el Espíritu Santo, el conocimiento lo da el Espíritu Santo, pero es necesario de que el hombre se guarde para Dios. Es importante de que el cristiano que anda en los caminos de Dios, por supuesto, debe guardarse para Dios, luchar todos los días. Todos los días es una batalla y la batalla es aquí en la mente y en nuestro corazón. Es importante entender y reconocer que el hombre, conforme busca de Dios, conforme se mete a profundidad, le vienen pruebas, le vienen dificultades y no todo es color de rosa, porque nosotros, vuelvo y repito, tenemos promesas espirituales. Un día vamos todos a partir de este mundo. Un día entregaremos el cuerpo. Decía el apóstol Pablo, para mí
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía y expresaba estas palabras porque él sabía que en el momento que él entregara el cuerpo, pues en ese momento despertaba del sueño en la presencia de nuestro Señor. Ese es el bastión, esa es la meta de todo cristiano. Ahora, ahondando en la identidad del Señor, es importante que leamos y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay profecías. En el Antiguo Testamento hay profecías que son manifestadas y son reveladas en el Nuevo Testamento acerca de nuestro Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Padre Eterno, Dios admirable, Consejero. Todos esos atributos, ¿de quién son? Y ella estaba hablando del Mesías. ¿A quién es el que se le dice Padre Eterno? Pues por eso mismo es importante cotejar y comparar, como dice el salmista, la suma de la palabra de Dios es toda la verdad. Reunir todo ese material y sacar de allí la verdad que Dios quiere que salga a la luz. Nosotros entendemos y comprendemos que Jesucristo es Dios. El cuerpo de Jesucristo, Jesús, dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso se le llama también el Hijo del Hombre, porque nació de una virgen, pero sabemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, es importante que el hombre de Dios sepa y entienda que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice Pablo a los corintios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso significa también que el Espíritu, que Jesús de Nazaret, Jesucristo, en nuestro corazón es la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. No necesitáis de que nadie los enseñe, sino que la unción os conducirá a toda verdad. Cuando dice ese texto allí, no necesita que nadie los enseñe, no significa que no necesitamos ser instruidos. Obvio que sí, pero en cuanto a dogmas, en cuanto a creencias, debemos estar completamente seguros de que el pastor es ungido y tiene la unción, y nosotros como ovejas o como nuevos creyentes también tenemos la unción de Dios. Todo lleva un orden y todo lleva una reverencia. Conforme vamos buscando, Dios nos va abriendo los ojos, abriendo los sentidos espirituales, y vemos la forma, vemos la vida, vamos a decirlo de esta manera, desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Ahora sí que con la naturaleza divina en nuestras vidas, con Jesucristo formado en nuestros corazones. Recuerde que Cristo puso en nosotros, Dios puso en nosotros un tesoro en vasos de barro. Lo dice Pablo a los corintios, ¿verdad? Porque Él puso este tesoro dentro de nosotros. ¿Por qué lo expresa de esa manera? Porque nosotros somos vulnerables, y para que nosotros entendamos que lo que nosotros conocemos, que el conocimiento que Dios nos da y lo que hacemos, no proviene por nuestra suficiencia, sino que es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Pero no va a pasar nada mágico como cualquier persona pudiera creer, como yo creía en un tiempo, ¿verdad? Que es algo místico, que es algo misterioso, que tengo que moverme, que tengo que temblar, que no. ¿Quieres tener poder? Guárdate para Dios. ¿Quieres tener conocimiento de la Biblia y no ser engañado? Lee la Biblia para que entiendas que Jesucristo es Dios, Jehová. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, dice el autor de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Mateo capítulo 17, cuando Él sube al monte y se transfigura con los 2 discípulos, que iba Pedro también, Él se transfiguró, dice que salió una voz de su misma gloria y dijo: este es mi Hijo, a Él oíd. Es importante que tomemos papel y lápiz y anotemos estos textos bíblicos y que con calma podamos hacer un estudio profundo, no solamente de ese texto bíblico que se da o que usted puede oír en estas entregas, sino que usted analice el capítulo completo, el capítulo anterior y el posterior, para que vea, y de esta manera se hará una buena exégesis, ¿verdad? Se hará una buena interpretación de las Sagradas Escrituras, pero demanda constancia y santidad. Santidad de parte de nosotros, guardarnos para Dios. Primeramente, todas las cosas están desnudas delante de Dios. De tal manera que no podemos engañar a Dios, podremos engañar a los hombres, pero a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, estas enseñanzas, querido amigo, se están llevando a cabo acá mismo en el Tigre Estado Anzoátegui, municipio Simón Rodríguez, Venezuela, en el sector La Esperanza, entre las calles 3 y la calle 4 y entre las carreras 11 y carrera 10, sector La Esperanza. Allí está nuestro amado hermano Rafael Aponte, pastor, maestro y evangelista. Allí estamos dando pues estas enseñanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Nos vemos en la continuación de este video en otra próxima entrega. Dios te bendiga.